Entonces, muy bienvenidos. Continuamos esta serie de pláticas sobre la vida matrimonial, la vida familiar. Pongámonos en la presencia de Dios y rezamos esta plegaria de Santa Brígida, ¿ah? Por los casados y los que se van a casar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito seas Jesús, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, que te dignaste elegir como madre a aquella que fue el fruto del santo matrimonio de Ana y Joaquín. Por los ruegos de estos santos esposos, ten misericordia de todos los casados, para que sean fecundos, y así crezca el número de los glorificadores de Dios, y conduce también a todos los llamados a tomar el estado conyugal, de forma que sea Dios honrado en ellos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, en la plática anterior vimos los deberes comunes a ambos esposos. Deberes que son tanto para el varón como para la mujer, que se unen libre, voluntariamente, como adultos que son, en este santo matrimonio para servir a Dios, procurando formar un hogar cristiano y llenar el cielo de elegidos, Dios mediante. Pero aparte de esos deberes comunes que suponían la compañía, Dios hizo a la mujer como compañera del varón, Dios hizo a Eva para acompañar a su marido Adán, que supone la mutua cohabitación. En segundo lugar, el amor mutuo al cual se obligan el uno con el otro. Todo está hecho en el matrimonio en vistas a alimentar ese amor que irá Dios mediante creciendo con el transcurso de los años. Y en tercer lugar, la fidelidad conyugal. Estas tres obligaciones son tanto del varón para con su esposa como de la mujer para con su marido. Pero ahora vamos a ver unos deberes que son particulares, que son distintos para el varón y para la mujer. Son deberes que están fundamentados, digámoslo así, en las diferencias que tienen ambos. Diferencias que traen consigo unas obligaciones distintas. La misma medida en que son esencialmente iguales, que ambos son adultos, tienen las mismas obligaciones, y en la misma medida en que son accidentalmente distintos, para cumplir una misión distinta y complementaria, ¿se entiende? Tienen deberes distintos y complementarios. Estas obligaciones particulares, al igual que las obligaciones comunes que hemos visto la vez pasada, están fundamentadas en la misma naturaleza de los cónyuges y en virtud de los fines que tiene el matrimonio por divina institución y por ley divino positiva, y
que suponen que el varón es la cabeza de la mujer y que la mujer está subordinada al varón porque ella es su cuerpo. ¿Mm? La cabeza, ¿no es cierto?, está arriba, el cuerpo está abajo. Entonces, el varón representa la cabeza, la mujer el cuerpo. Porque al formar, en virtud del contrato matrimonial, que al mismo tiempo para los cristianos es sacramento, el sacramento es eh, el contrato establecido por Dios y elevado a causa eficaz de la gracia para los casados. Forman un cuerpo moral, forman una pequeña sociedad, que es la sociedad conyugal. Bueno, supone sí o sí una sociedad, no puede ser de otra manera, que haya alguien a cargo de ella, que sea la cabeza de la sociedad, que tenga la suprema autoridad en la sociedad. Y supone que el otro miembro de esa sociedad, de esta sociedad minúscula, digamos, ¿no es cierto?, porque es marido y mujer, esté subordinado a aquel que tiene la autoridad suprema. Esta superioridad del varón en relación a la mujer es una superioridad de autoridad, una superioridad de autoridad que se deduce del mismo hecho de haber creado Dios a Adán antes que a Eva. Alguien le puede sorprender esto, pero está claramente enunciado por el libro, los libros inspirados, por el libro del Génesis. Es algo que está refrendado unánimemente por la tradición patrística, por el comentario de los Santos Padres y por la doctrina oficial de la Santa Iglesia Católica. Es decir, no hay duda al respecto. Y por otra parte, no solamente Adán fue creado antes que Eva, de donde viene toda la raza humana, de Adán y Eva, sino que Eva fue hecha no solamente después, sino que fue hecha de Adán. Fue hecha de Adán, del costado de Adán. Y por otra parte, también se deduce esta superioridad de autoridad en razón del fin para el cual fue creada Eva, que fue dar una ayuda a Adán, su marido. Por otra parte, la misma constitución de los cuerpos de Adán y de Eva, del varón y de la mujer, indica esta superioridad del varón en razón de la autoridad, en razón de la tarea que él tiene que cumplir para poder permitirle a Eva, permitirle a la mujer, a la esposa, abocarse a la razón de ser del matrimonio para el cual ella está hecha para ser madre. No hay que olvidar, en los tiempos en que vivimos, que el misterio asombroso de la vida comienza en la mujer. Eso no es un hecho cultural, como dirían las feministas y todos estos ateos que quieren corromper la mente de las nuevas generaciones, sino que es un hecho natural, está ahí en la naturaleza, que en la mujer la vida comienza en ella. No solamente se necesitan del varón y la mujer para que haya vida, sino que la vida comienza en la mujer, fruto de la unión de los esposos, en santo matrimonio, por supuesto, pero Dios así lo ideó. Es en ella que comienza la vida, el misterio de la vida humana. Y de allí el por qué se llama matrimonio, porque el matrimonio, el contrato matrimonial, es el contrato en razón del cual se puede aspirar al oficio de la maternidad. Matrimonio, oficio de la maternidad, para poder aspirar a ser
madre. Por eso la mujer va a ser el centro del matrimonio, el sol del matrimonio. Todo gira alrededor de ella, todo gira alrededor de ella. El marido y Dios mediante después los hijos. Ella es el sol, los otros son los planetas. Puede que el marido es Júpiter, ¿no es cierto? Porque es el planeta más grande, pero todo gira alrededor de ella. Dios lo hizo así. Por eso Dios la creó a ella en el paraíso. San Pablo enuncia esta verdad con suma claridad cuando dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, por cuanto el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces el mismo sacramento del matrimonio reafirma y consagra esta unión tan profunda, tan íntima, ¿no es cierto?, del varón y la mujer, haciéndolos partícipes de las bodas de Cristo con su iglesia. Pero donde Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y Cristo dónde engendra a sus hijos? En la iglesia. Como el marido engendra a sus hijos en su mujer. ¿De dónde se sigue que el esposo es la cabeza no solamente de la mujer, sino de la familia? Y que a él deben todos, incluso a la esposa, acatar y reverenciar. Si el marido puede tener hijos, es porque su mujer, que es su prolongación mística, digámoslo así, es su propia carne, le ha dado hijos, digamos, y se va acrecentando ese cuerpo social que es la familia. Entonces, del cuerpo básico que es el matrimonio, aflora, su fruto es una nueva sociedad que es prolongación del matrimonio, la familia. Y es por eso que en rigor, en propiedad de palabras, no puede haber familia fuera del matrimonio. La familia propiamente tal, la familia cristiana, solo puede ser familia cristiana en la medida en que es fruto del matrimonio cristiano. No hay familia cristiana fuera del matrimonio cristiano. Así lo estableció Dios. Pueden haber hijos, pero son ilegítimos delante de Dios y de la iglesia. No culpa de los niños, ya se entiende. Culpa de los padres que han pecado, pero no han formado una familia. No es propiamente una familia. Si el marido puede con derecho ejercer su autoridad con respecto a su mujer, solo puede hacerlo con un amigable imperio, es decir, con blandura e indulgencia, pensando que su mujer, aunque inferior en autoridad es la inferioridad, tiene la misma dignidad personal que él. En el cuerpo de la familia, si se quiere que el organismo funcione normalmente, no se debe separar el corazón de la cabeza, sino que deben andar armónicamente, no olvidando que si el varón es la cabeza, la mujer es el corazón, y que como aquel tiene el principado del gobierno, es el principado que le corresponde al varón, porque tiene la principal autoridad, por eso tiene el principado del gobierno. Esta, la mujer, la esposa, puede y debe reclamar para sí, como cosa que le pertenece, el principado del amor. El principado del amor le pertenece a ella. Por algo es el corazón.
de la familia. Por algo es el corazón. Se le atribuye al corazón, ¿no es cierto?, el amar, el amor. Entonces esto es muy importante. Todos los grandes filósofos y teólogos han visto, ¿no es cierto?, esta comparación y está en la Sagrada Escritura, por lo demás, ¿no es cierto?, hablando San Pablo de la Iglesia, de ver a la sociedad como un cuerpo, como un cuerpo. Hay una cabeza, hay un cuello, hay unos miembros, ¿no es cierto?, hay un tronco. Y bueno, se entiende, ¿no es cierto?, que una persona, ¿eh?, donde decide ir la cabeza, va el corazón con ella, van juntos. Si uno ve una cabeza, ¿no es cierto?, por un lado y un cuerpo por otro, uno ya puede sacar la conclusión que estamos hablando de alguien que ha muerto, ha sido descabezado. No hay unidad. Pero este hecho que en la familia, en un individuo, la cabeza y el cuerpo van unidos, y siempre la cabeza y el corazón están juntos, siendo que la cabeza está arriba del corazón y el corazón está debajo de la cabeza. Eso así, en la vida social del matrimonio y de la familia, supone algo parecido. Tienen que estar unidos el marido y la mujer. Y si no se usa, si no se ejerce, si no se entiende bien la grandeza, la importancia de la autoridad que viene de Dios, lo que tenemos es el caos, lo que tenemos es la disgregación de la sociedad conyugal y familiar, como lo que ocurre hoy en día, donde se pretende que sería contrario a los derechos de la mujer casada el obedecer a su marido en las cosas que debe obedecer, que los hijos obedezcan a sus padres. Claro, si la madre no obedece al papá, al esposo, los hijos, ¿por qué van a obedecer a los papás? Ni a ella ni a él. ¿Por qué? Porque ya no hay autoridad. Pero aquí es muy importante entender que la autoridad viene de Dios y es en función de esa autoridad que viene de Dios y que Dios se la da al varón como representante de Cristo en el hogar, que la esposa está subordinada amorosamente a aquel que ejerce amorosamente la autoridad. Y los hijos deben obedecer no solamente a su padre, sino que evidentemente a su madre. Pero claro, los hijos que obedecen a su padre o a su madre normalmente es porque la autoridad no está en discusión, porque la autoridad de esa madre eh, está subordinada a la autoridad de ese padre. Y ese padre no desautoriza a esa madre y esa madre no desautoriza a ese padre. Hay unidad en la conducción, unidad en la autoridad. Por eso no hemos dicho que la mujer no tiene ninguna autoridad. La mujer, estamos hablando de la mujer casada, obviamente, que ya hemos dicho que si alguna mujer no quiere casarse, quiere permanecer soltera y dedicarse a ser ingeniera de la NASA, si cree que es más importante Júpiter que tener una familia, bueno, ese es otro asunto. Estamos hablando de la mujer casada, ¿eh? De la mujer casada. Y es la vocación más común, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, no hemos dicho que la mujer no tenga autoridad. Hemos dicho que el hombre tiene la principalía, ¿eh? Tiene la principal autoridad. La principal autoridad. Y la mujer subordinada a la autoridad de su marido va a tener una autoridad sobre sus hijos. Muchos de los problemas de hoy en día es que la mujer no tiene autoridad sobre sus hijos. ¿Y por qué? Y porque no tiene su autoridad respaldada en la autoridad de su marido. Entonces es muy importante esto, porque esta subordinación del corazón a la cabeza no es para estar sujeta a los caprichos del marido. Porque Dios, lo dice en las Sagradas Escrituras, Dios no hizo al hombre para la mujer, sino la mujer para su marido. Sí, pero no para sus caprichos, sino para el bien común, para algo superior a ambos, que es el servicio de Dios. Hacer de nuestro hogar un hogar cristiano,
una familia cristiana, Dios mediante, ojalá, si Dios quiere, con la bendición de numerosos hijos, para llenar el cielo de elegidos. El bien común, el bien común. Si uno pusiera un ejemplo, por ejemplo, una orquesta tocando una magnífica sinfonía, ¿se encuentra lo que significaría que los que forman parte de la orquesta se negaran a obedecer las instrucciones del que dirige la orquesta? Bueno, la sinfonía dejaría de ser una magnífica sinfonía. Todas las armonías por la jerarquización, la subordinación, el orden que suponen todos los sonidos bien compuestos, bien producidos, desaparecen. Eso es lo que ocurre, por desgracia, cuando se pierde el sentido de la autoridad. La autoridad, contrariamente a lo que dicen los marxistas, toda esta ideología perversa del feminismo ateo que promueve la ONU, de la ideología del género, explota, digamos, los abusos de autoridad que a veces existen. ¿eh? Entonces, toda autoridad es abusiva. Como si una mamá que mata a sus hijos, y desgraciadamente son cosas que existen y salen en las noticias, nos llevara a decir que todas las madres son unas asesinas. ¿Quién podría decir eso? La inmensa mayoría de las madres no son unas asesinas, a Dios gracias. Entonces, no hay que caer en esa guerra que quieren introducir estas ideologías llenas de odio. Entonces, porque hay hombres que han abusado de su autoridad y esposos que han abusado de su autoridad, toda autoridad del varón sería mala. Eso es falso. La autoridad del varón, para que sea autoridad, tiene que respetar la autoridad de Dios, tiene que estar al servicio de Dios. Entonces, vamos a ver un poco más eso a continuación. Pero tengan dos puntos entonces bien subrayados. Si están tomando nota, a veces las mujeres más ordenadas, más aplicadas, toman nota. Al varón le corresponde el principado del gobierno porque tiene el principado, la principal autoridad, lo que no quiere decir que no tenga autoridad ella, y a la mujer le corresponde el principado del amor, no que al marido no le corresponda amar, pero la mujer tiene una especial atribución, una gran capacidad de donación, de amor, que ha recibido de Dios, y que en el hombre, ¿no es cierto?, despierta la capacidad de amar, produce esa reacción en su marido. Entonces ella tiene el principado del amor, no porque él no tenga ningún amor, ni deba tener amor, sino porque él tiene el principado de la autoridad y ella el principado del amor. Y él también tiene que amar. Ella va a aprender a ejercer su autoridad subordinándose a él. Él va a aprender a amar viéndola a ella amar, viéndola a ella entregarse amorosamente. Veamos algunas consecuencias que se deducen de que por el orden divino, el varón, el esposo, sea la cabeza de su mujer. Por orden divino, el esposo sea la cabeza de su mujer. No que todo hombre tenga derecho a mandar a cualquier mujer, no, señor. El esposo a su mujer. En primer lugar, supone el que el varón sea cabeza de su mujer, supone 4 sagradas obligaciones. En primer lugar, que debe darle buen ejemplo precediéndola en toda clase de obras buenas. San Pablo ha dicho que el varón hace las veces de Jesucristo, debe hacer las veces de Jesucristo en la unión conyugal. Está muy claro que Jesucristo es más santo que la iglesia.
Está muy claro eso. Toda la santidad de la iglesia viene de Jesucristo, su esposo. La primera obligación del varón es darle a la mujer el buen ejemplo en toda clase de obras buenas. Debiera descubrir la mujer la superior santidad de su marido por el buen ejemplo que de él recibe. Qué distintas serían las cosas si los varones asumieran esta responsabilidad. Dese cuenta, una de las motivaciones, tiene esto muchas repercusiones, porque dese cuenta que en el orden divino, la sociedad política está fundada en la sociedad familiar, en la sociedad conyugal, donde el jefe es el marido, el rey es el marido, el esposo, el padre. Y bueno, esto debiera llevar, ¿no es cierto?, al asociarse todas las familias, que eso es la gran sociedad política, la sociedad civil, es la asociación de todas las familias, debiera llevar, ¿no es cierto?, a que la suprema autoridad de la sociedad fuera un ejemplo para los otros miembros de la sociedad. Hoy en día dicen que no tiene nada que ver. Da lo mismo que sea un divorciado el presidente, que sea un adúltero, que sea fiel a sus obligaciones religiosas o que no lo sea, no tendría nada que ver porque no tiene nada que ver con la religión ni con la moral. Ahí está la falsedad de todo eso, pues. El liberalismo, el libertinaje contrario a Dios. Por eso estamos bajo una política atea. Una política atea que necesita basarse en la destrucción de la familia. Por eso la guerra se encuartela al hogar cristiano, a la familia y al matrimonio. Entonces, una cosa fundamental, el varón para representar a Dios, para representar a Cristo, tiene que procurar seriamente la santidad. Está llamado a ser en el sacramento del matrimonio la imagen de Jesucristo. Tiene que ser el más santo del hogar. ¡Qué responsabilidad! Pero se dan cuenta lo que significaría que todos los jefes de familia de nuestros países, de nuestras parroquias, fueran santos. Bueno, se acabarían toda la inmundicia que estamos viendo en la sociedad, rápidamente. Y se acabarían estos gobiernos corruptos que tenemos y que promueven las ideologías inmorales del libertinaje. El deber de dar al marido buen ejemplo a su mujer ha de abarcar todo género de obras buenas, es decir, todas las virtudes, sin exceptuar, como algunos disolutos pretenden, o muchos pretenden hoy en día, desgraciadamente, la continencia. Algunos pretenden que la mujer debe ser casta, pero el hombre, ¿por qué? El hombre es hombre, pues, dicen ellos. Lo que está muy claro es que no argumentan ni no piensan como cristianos. Si la mujer debe ser casta, obviamente que el hombre también. Si el hombre no es un animal, una bestia, no solamente un ser racional, sino que está llamado a reinar en el cielo con su mujer. Ambos tienen que ser continentes, tienen que ser castos. Y es el hombre que deberá dar el ejemplo de castidad a la mujer. Y en primer lugar, empezar por ella. ¿Cómo el hombre va a ser capaz de amar si no es casto? ¿Cómo va a ser capaz de darse totalmente a su mujer como corresponde, ¿no es cierto?, a un hombre que ama a su mujer, si él en su corazón es un adúltero, o en sus miradas es un adúltero, o para qué decir, ¿no es cierto?, en sus acciones exteriores vive según la ley de la carne y no según la ley del espíritu. Si se quiere que ella sea casta, lo que corresponde es que él se porte castamente. Y decía el gran Isidoro de Sevilla, que es el doctor de la cristiandad hispánica, de todos nuestros pueblos que formamos parte en su momento del glorioso imperio católico español, de los reyes católicos en adelante,
¿eh? El gran maestro era San Isidoro de Sevilla y dice una cosa muy bonita. Es indigno exigir lo que no se puede dar. Y como el varón es la cabeza de la mujer, cuando la mujer vive mejor que el varón, que el marido, la casa cuelga cabeza abajo. Son palabras literales de San Isidoro de Sevilla. Y un hombre que sabía mucho, no solamente era un súper sabio, es doctor de la iglesia, sino que sabía mucho de familia, perteneció a una familia santa. En esa familia eran prácticamente todos, están en los... Y por eso los reyes católicos lo consultaban. Y España fue grande, el reino español, el reino católico fue grande, mientras obedecieron las enseñanzas de San Isidoro de Sevilla. Entonces, una de las grandes causas de por qué las cabezas están cabeza abajo, las familias están cabeza abajo, perdón, es porque la mujer es más virtuosa que el varón. Ella es casta y él no lo es. Entre otras cosas. Si la castidad es muy importante para la familia, para formar hogares ordenados, donde reine el amor de Jesucristo. No hay amor de Jesucristo donde no hay castidad. Y no hay amor esponsal donde no reina la castidad entre los esposos. Entonces, para amar verdaderamente a otro, nos dice Jesucristo, cada vez que nos habla de amor al prójimo, es amar al prójimo como a ti mismo. Y para amarte a ti mismo ordenadamente, te tienes que amar en Dios. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces hay que ordenar todos los amores. El amor verdadero es el amor según Dios, ¿no es cierto? Cuelga del amor de Dios. Tengo que amar para Dios, tengo que amarme para el cielo, por eso tengo que vivir virtuosamente según la fe, la esperanza y la caridad. Y por lo tanto también según la castidad y todas las otras virtudes cristianas. Y bueno, amándome rectamente a mí mismo, podré amarla a ella. Y amarla como a mí mismo. ¿Por qué? Porque la amo para el cielo, la amo en Dios y para Dios. Entonces la santidad conyugal es fundamental. Por eso lo que ha salido en otras pláticas de la vocación al matrimonio. Aquí en las revelaciones de Santa Brígida hay una revelación donde dice, donde nuestro Señor le dice a Santa Brígida la importancia de esto. Buena y preciosa cosa es la virginidad, porque asemeja a la criatura con los ángeles, con tal que se guarde racional y honestamente. Pero si no se guarda esto, si hay virginidad del cuerpo y no hay pureza del alma, hay entonces una virginidad desfigurada. Pues más me agrada una casada humilde y devota que una virgen soberbia y descompuesta. Y por consiguiente, puede ser a mis divinos ojos, es Jesucristo que le habla a Santa Brígida, y Santa Brígida es casada, es una santa casada, madre de 8 hijos. Y por consiguiente puede ser a mis divinos ojos de gran merecimiento y virtud de la casada.
Cualquiera que con amor hacia mí y muy recta intención persevera en el estado a que la llamé. Se dan cuenta, lo más importante de todo es seguir la vocación a la cual hemos sido llamados. Entonces esto está hablando a Santa Brígida, pero esto se aplica evidentemente al varón como a la mujer casados. Si he sido llamado al matrimonio, puedo ser casto en el matrimonio. Si he sido llamado a la vida religiosa, podré ser casto con la castidad virginal de los religiosos. Pero en el matrimonio tengo que ser casto, tengo que ser santo, y no hay santidad sin castidad, según la santidad y la castidad propia de los esposos. Tres, quiero ponerte, por ejemplo, de lo que te acabo de decir. Jesús, ¿quién habla? Susana, Judith y Tecla. La primera, Susana, fue casada. La segunda, Judith, fue viuda. Y la tercera, Tecla, fue virgen. Tuvieron diferente género de vida y diferente propósito. Y no obstante, por el mérito de sus acciones, fueron conformes en lo principal. Susana prefirió morir a faltar a su deber. Prefirió que la mataran antes de cometer adulterio. Miren qué ejemplo maravilloso. Y la historia de Santa Susana en la Sagrada Escritura es de los pasajes más lindos que hay del Antiguo Testamento. En la iglesia de Santa Susana en Roma, muy linda, está pintado en fresco toda la historia del Antiguo Testamento sobre la vida de Santa Susana y lo que le ocurrió por esos dos jueces inicuos que quisieron aprovecharse de ella, que era tan hermosa. Y porque Susana siempre me tuvo presente en todas partes, mereció ser salvada y gloriarse de su salvación. Judith, siendo viuda, por lo tanto había sido casada, pero quedó viuda. Fue una santa extraordinaria y figura de la Santísima Virgen, Santa Judith. Susana prefirió morir a faltar a su... Judith, viendo los desacatos que me hacían y las pérdidas de su pueblo, se angustió tanto que no solo se expuso por mi amor a su oprobio y daño, sino que estaba dispuesta a sufrir por mí cualquiera muerte. Tecla, por fin, que fue virgen, más quiso sufrir 1000 tormentos que hablar contra mí una sola palabra. Todas tres fueron por diferente camino, pero todas ellas tuvieron gran merecimiento en la intención y deseo de agradarme. Luego, sean doncellas, casadas o viudas, todas, según su diferente estado y condición, pueden agradarme con tal que tengan buena vida y todo su deseo esté encaminado a mí según su especial vocación. No le voy a leer el siguiente capítulo, porque en él Jesucristo anima a Santa Brígida y a su hija Santa Catalina, que una de las hijas de Santa Brígida es santa, también están los altares, para que estén muy agradecidas por la especial vocación con que las ha llamado. Una cosa muy linda, todas las enseñanzas de Jesús a Santa Brígida. Pero lo interesante, ¿no es cierto?, es ¿por qué esta primera obligación del varón, que tiene la correspondencia en la mujer? La correspondencia de su admiración. Si él es así de casto, ¿cómo no va a ser ella casta? Yo quiero que mi mujer me sea fiel, obviamente. Faltaba más, ¿no es cierto? Yo tengo que ser fiel y ser un ejemplo de fidelidad para ella. Te tengo que dar ejemplo de todas las virtudes. ¿Por qué? Porque quiero que se salve. Y bueno, me tengo que querer yo salvar también. ¿Cómo voy a querer que se salve ella si yo no me quiero salvar? No nos olvidemos, se trata de un sacramento. Y como sacramento santifica. Como sacramento, por eso un sacramento de vivos que debe recibirse en gracia de Dios. Y entre mejor uno se prepare,
¿Mm? Al sacramento se disponga mejor, fue un tema que ya se vio en su momento, más gracia recibiré en el sacramento del matrimonio y más santidad podré alcanzar en el sacramento del con la ayuda de las gracias sacramentales del matrimonio. ¿Mm? Muy bien. La segunda obligación sagrada, que se deduce de la superioridad de gobierno, de autoridad del esposo sobre la mujer, ¿m? Es que a él le corresponde mirar por su alma, dirigiéndola rectamente, en la medida que sea él capaz, y salvándola de todos los peligros. Esto es muy bonito, muy interesante. ¿Eh? Claro, si yo debo ser santo, como decíamos en primer lugar, debo ser virtuoso en primer lugar, porque soy el jefe. Los ejemplos arrastran, porque debo honrar a Dios, debo representar y ejercitar la autoridad de Dios, el primer punto. Ahora en el segundo, y eso va a ser, y lo primero va a ser en favor de la esposa, siempre la autoridad es para beneficio de los gobernados, de la esposa, de la familia. Entonces, en el segundo lugar, obviamente, tengo una autoridad sobre ella, una autoridad recibida de Dios. Entonces debo de velar, debo cuidar esa alma, dirigiéndola rectamente, en la medida que sea el capaz, salvándola de todos los peligros. Entonces, dense cuenta que lo que significa que un varón tenga ignorancia religiosa, que no conozca las obligaciones sagradas que debemos tener para con Dios, que no conozca las obligaciones que tenemos para con el prójimo, que no conozca las obligaciones que tienen los casados, que pueda atreverse a exigir cosas indignas a su mujer, contrarias a la ley cristiana, que pretenda ser un tirano en vez de ser un rey cristiano en su hogar, que no es lo mismo. Es tremendo. Y por eso que, desgraciadamente, ¿no es cierto?, reina la ignorancia religiosa en buena parte de los hombres. Es algo muy serio esto. Entonces los hace ineptos a la vida familiar, ineptos a la vida conyugal, porque no pueden cumplir sus obligaciones. Entonces, para casarse hay que instruirse seriamente. Y si alguien tiene un date, y bueno, la respuesta va a ser que, como no conozco, desgraciadamente, pongámosle por falta de instrucción familiar, por la educación recibida, no conozco bien la doctrina cristiana, voy a reconocerle a mi mujer que se haga cargo, mientras no estoy bien preparado, de las atribuciones a este respecto. ¿Eh? Y voy a seguir sus indicaciones. Pero se dan cuenta, ya estamos disminuyendo la autoridad. Momentáneamente, si nos tomamos en serio las cosas. Entonces, un varón humildemente debería decirle: tú, a Dios gracias, tienes mejor formación religiosa, mientras me pongo al día, mientras estudio, mientras me instruyo bien, te pido por favor que hagas las cosas como corresponde, yo te voy a apoyar, eh, obviamente, como corresponde. ¿Mm? Entonces, mal podría el marido cuidar del alma de su mujer, ni dirigirla por el camino del bien si no lo conoce. Entonces, de ordinario, lo prudente será que se deje gobernar él por ella en este ámbito y que a ella le confíe libremente él la dirección espiritual de toda la casa, mientras dura esta situación, porque tenemos que respetar el orden divino. Hay que respetarlo. Entonces,
Pero poniéndonos en la situación que corresponde, ¿no es cierto? En que él debiera estar bien formado, debiera estar preparado, bien instruido, celoso del bien espiritual de su mujer. ¿Mm? Por lo tanto, pudiendo dirigirla rectamente. Como dice San Pablo, esto está en las Sagradas Escrituras. Si la mujer tiene una duda, que le consulte a su marido. Esa es la instancia privilegiada. Como los hijos, ¿a quién le van a preguntar en primer lugar si tienen alguna inquietud en el orden de la doctrina cristiana, del catecismo? Bueno, a sus padres, los primeros instructores. Entonces, Jesucristo, a Santa Brígida, esta santa esposa cristiana, le da un consejo muy lindo que me van a permitir que se los lea, no es muy largo, pero muy bonito, que muestra eh, una vez más, por qué Santa Brígida, con todas las instrucciones que recibió, fue una de las grandes luminarias de la civilización cristiana. Mientras reinaba la ley cristiana en la sociedad, en los tiempos que han sido llamados Edad Media, qué sé yo, no son Edad Media, son Edad Superior, cuando reinaba el orden cristiano. Entonces, Santa Brígida tuvo una gran influencia gracias a estas revelaciones, ¿no? Y, y escuchen esto que es muy bonito. Va. Jesucristo nuestro Señor manifiesta cuánto los esposos deben ser prudentes en corregir a sus mujeres. Justamente esta segunda obligación de velar por sus almas, y cuidarlas, y conducirlas, y protegerlas de todo. Dice Jesús a Santa Brígida, cuando hay una espina junto al corazón, no se debe arrancar de repente y con precipitación, sino que ha de cortarse poco a poco y suavemente. Miren qué bonito, qué sabio. Del mismo modo, si la mujer es buena, debe ser amada, mas sin embargo, suele servir de impedimento para el hombre que busca la perfección. Ella es buena, pero él, ¿no es cierto?, verdaderamente está queriendo ser perfecto, queriendo hacer de su hogar verdaderamente un hogar profundamente cristiano. Entonces, claro, ella no está a la altura de él, no es tan perfecta como él. Entonces ella suele servir de impedimento, lo dice Santa Brígida, lo dice Jesús a Santa Brígida. Y así el hombre que por medio del matrimonio está ligado a su mujer, en la cual ve un peligro, debe servirse unas veces de palabras suaves, como quien amonesta. Otras veces se valdrá con moderación de palabras más severas, como quien enseña, y otras, en fin, cortando por lo sano como los cirujanos. Pues la mujer debe ser oída con prudencia, para que se consuele modestamente, y debe ser reconvenida en secreto, para que no la desprecien, y ha de ser enseñada con decoro, y a veces no debe ser oída, para no faltar a la justicia. Está lleno de matices esto, lleno de matices. Y termina la enseñanza de Nuestra Señora Santa Brígida diciendo, por tanto corresponde a la reina,
corresponde a la reina, a la esposa, ¿no? A la reina tener genio humilde, modestia en sus acciones, prudencia en el obrar y compasión con los miserables. Pues con la prudencia de su mujer se aplacó David para no cometer un pecado. Con la humildad llegó Ester hasta el trono y perseveró en él. Pero con la soberbia y la codicia fue repudiada Jezabel. Y la Virgen María, mi madre, por su compasión y amor de Dios, fue nombrada madre de todos en los cielos y en la tierra. Así concluye nuestro Señor esas afirmaciones. Entonces, mire qué bonito. Si el hombre está a la altura de su misión, sea porque se puso al día, sea porque venía bien preparado, eventualmente, ¿no es cierto? Por algo se necesitan el uno al otro, ¿no? Él eventualmente tendrá necesidad de corregirla. Bueno, ahí tiene todas las indicaciones con la más exquisita caridad que da Jesús a Santa Brígida, ¿eh? Para corregir a su mujer. Y esa corrección se entiende para animarla a seguirla en el camino de la perfección, en el servicio de Dios, en el bien común, en que tienen que procurar ambos. ¿Eh? Y eso supone ese orden, esa jerarquía, esa unidad en la conducción. En tercer lugar, la superioridad de autoridad supone en el hombre, en el esposo, el sagrado deber de mirar por su cuerpo, reteniéndola consigo y proveyendo a su sustento. Perdón, antes de entrar en este punto me salté un aspecto a propósito de velar por el alma. Por lo mismo, no puede el varón impedir el cumplimiento fiel de los preceptos de Dios y de la Iglesia, ni el uso de los sacramentos y de ciertos ejercicios de devoción compatibles con los deberes domésticos. Si supieran los hombres lo beneficioso que es la sólida piedad para sus esposas, más bien que dificultársela, se la fomentarían ellos mismos por todos los medios. Dense cuenta que estamos hablando, obviamente, del cumplimiento fiel de los deberes de Estado, de las obligaciones y de la piedad católica. A veces pueden haber deformaciones, ¿no es cierto? Una esposa que bajo pretextos de piedad nunca está con su familia, nunca está con su marido, nunca está con los niños, nunca, ¿por qué? Porque está en otra cosa. Está en el grupo tal, en el movimiento cual, en la parroquia no sé cuál y no sé qué. Y la familia está en un segundo plano. Bueno, evidentemente que hay un desorden. Cuando decimos que el marido no debe impedir, sino promover el cumplimiento fiel de las obligaciones, no hay estamos hablando de la verdadera piedad, que no va en desmedro de las obligaciones de Estado. Esto es muy importante porque a veces se confunde y hay gente que le produce un gran perjuicio a su matrimonio, a su familia, bajo pretextos de fidelidad a sus agrupaciones, por muy religiosas y católicas que sean, pero que están puestas en un orden que no es el orden de Dios. En vez de ser una ayuda a vivir santamente el matrimonio, como buenos católicos, viven en función de su movimiento, de su grupo, de no sé qué. O cofradía, de lo mismo, ¿no es cierto? Esas son cosas que han ocurrido y lo he escuchado varias veces. Me decía una persona muy cercana, familiar, ¿por qué será que esos matrimonios que viven en función de la parroquia, de su grupo, qué sé yo, después la familia, los hijos, un desorden total? Bueno, es que nunca estaban los papás con los hijos. Nunca estaban los papás con los hijos. Entonces no hay que olvidar nunca, la santidad pasa en primer lugar, por los deberes de Estado, por la fidelidad a la voluntad de Dios.
Bien, entonces, pasando ahora sí a esta tercera obligación sagrada del varón de virar, de cuidar ¿eh? Por el cuerpo de su mujer, reteniéndola consigo, proveyéndola su sustento. ¿Mm? Que el hombre y la mujer sean iguales, absolutamente iguales, esta pretensión que hay hoy en día, que no hay diferencia ninguna, es una aberración, es un disparate que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Mm? Es evidente la diferencia ¿eh? Para cumplir la misión de cada uno y la misión juntos que tienen en el matrimonio. Entonces, un hombre falta sus obligaciones, no cuida de esta obligación sagrada. Si no auxilia a su mujer en las fuerzas que eventualmente hay que hacer en la casa, en las cosas de la familia, qué sé yo, que exigen una fuerza viril y no femenina. A una mujer le puede producir serios perjuicios a su salud corporal el hacer fuerzas para las cuales ella no es apta. ¿Por qué? Porque su misión es otra, sus obligaciones son otras. Le corresponde al varón hacerlas. Entonces esto es muy importante. La caballerosidad del varón hacia su mujer, ¿eh? De su atención, de su preocupación, de que no haga fuerzas que no le corresponden, es una obligación suya. ¿Eh? Es una obligación. A veces hay mujeres que las hacen, ¿por qué? Porque no cuentan. No cuentan con el apoyo, con la preocupación, la atención del marido. Bueno, pues estamos fallando a una obligación. Como es una obligación de él, ¿no es cierto?, proveer al sustento de la familia. Es una obligación de él. No es una obligación de la mujer. En primer lugar es de él. Digan lo que digan hoy en día. Son cosas del mundo. Y por eso la familia está por el suelo. Porque para la mujer casada, su lugar ordinario, habitual, es su habitación, su casa. ¿Eh? Vivir bajo su techo dedicada a sus hijos. ¿Eh? Y esperando a su marido, a quien debe honrar porque es su esposo, el esposo que Dios le dio. ¿Mm? En el sustento que el marido debe procurar a su esposa y familia, abarca el vestido, la casa y todo lo necesario para la vida y para la figuración social correspondiente a su categoría. Esto es muy importante, porque no todos somos iguales. También no solamente los individuos no son iguales, el marido y la mujer no son iguales, sino que las familias no son iguales. ¿Y por qué? Porque la sociedad, así como la sociedad conyugal supone dos personas distintas, varón y mujer, esa es la gran desigualdad que supone el matrimonio, y supone, ¿no es cierto?, la familia, una gran desigualdad, papás e hijos, o si no, no hay familia. Y bueno, la gran sociedad civil, la sociedad política, supone, ¿no?, una gran desigualdad, la desigualdad de las familias. No todas las familias son iguales. ¿Mm? Y es una obligación de que el marido respete y conserve el estatus social al cual pertenece, ¿eh? Él y su mujer. ¿Eh? Es lógico eso. ¿Eh? Cada uno según en el lugar que la divina providencia amorosamente los ha puesto. A unos les ha dado vocación cristiana en la vida austera de la pobreza, y bueno, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Preguntémosle a San Isidro Labrador si acaso protestaba por eso. ¿No? ¿Mm?
Él trabajaba ahí, la tierra, a un patrón, era un inquilino, como se dice en Chile, y fue un santo, y su mujer fue santa, y su hijo un santo. Los tres son santos. Y muy santos eran, y Dios les dio un solo hijo, para que vean lo que hemos hablado en otras ocasiones. Pero es un santo matrimonio. Y San Isidoro, San Isidro Labrador, ¿no es cierto? Mantuvo en su estatus a su mujer, a su familia, y vivió acordes a su estatus. ¿eh? Una familia honrada que vive, ¿no es cierto?, al justo, en la pobreza, pero digna, ¿eh? Porque como ha dicho con sabiduría el pueblo cristiano humilde, pobres pero limpios, pobres pero honrados, ¿no es cierto? Vivirían al día, pero vivían dignamente. Evidentemente, ¿no es cierto?, un padre de familia que viera a su hija casada con el hombre que ella eligió y que esperaba que formaran una linda familia, qué sé yo, si viera que el hombre no trabaja, se dedica al trago y ella, la pobre, tiene que salir a mendigar a las calles, cosa que él nunca ella vio en su casa, evidentemente no le gustaría. No le gustaría. ¿Y por qué? Porque serían pobres, pero nunca faltó nada, gracias al esfuerzo del papá. ¿Me entienden? Entonces, alguien que puede haber sido llamado por Dios a una vida cristiana en una clase eh, más elevada, con mayores medios, y bueno, también tiene que respetar eso. Esa diferenciación social es querida por Dios en un orden cristiano, en un orden donde reina la justicia, el respeto de todos a su vocación cristiana, y donde todos se necesitan a todos, como los niños necesitan a sus padres, como la mujer necesita a su marido, ¿eh? Y bueno, los pobres necesitan a los más pudientes, y los más pudientes necesitan a los ricos, y los ricos necesitan a los pobres. Todos necesitamos los unos a los otros. ¿Y para qué? Para servir a Dios. Nos complementamos. Entonces esto es muy importante, muy importante. Qué responsabilidad. Formar un hogar, formar una familia, ser la célula básica de la sociedad. Mira las obligaciones que tiene un marido, las obligaciones que tiene ese jefe de hogar, ese rey que es el jefe del hogar. Es una pequeña sociedad con su jefe, un rey, con autoridad de Dios. Una responsabilidad muy grande. Con la ayuda de Dios se puede. Pero por eso es tan importante conocer bien estas obligaciones. La cuarta obligación es la de mirar por sus bienes, administrando con diligencia todo lo perteneciente a la familia. En primer lugar, es evidente que le corresponde, ¿no es cierto?, en el manejo de los negocios, de las propiedades, etcétera, al varón, por lo mismo que tiene la principalía de la autoridad. En la administración de la hacienda familiar, ha de proceder con toda solicitud y escrupulosidad, dándose bien cuenta que de él, después de la divina providencia, es decir, del marido, después de la divina providencia, depende el bienestar de la casa. Que no falte nada. Entonces, claro, si gastara, ¿no es cierto?, el patrimonio familiar en juegos, en vicios, en amistades, etcétera, bueno, está cometiendo una gravísima injusticia, pues. Si no tiene derecho a hacer lo que se le da la gana. La autoridad no es para hacer lo que se me da la gana. La autoridad no es para gobernar caprichosamente, tiránicamente. Eso es lo propio de los tiranos.
La autoridad es para procurar el bien común, el bien del todo, que forman con su mujer y los niños Dios mediante, que es un bien superior al bien individual de cada uno. No olvide el marido que su mujer es su copropietaria y que ha de comunicar con ella sus asuntos y proceder en negocios de importancia con su beneplácito. Porque si él es el rey, ella es la reina. Que a él le corresponda en primer lugar la administración y que las cosas estén bien organizadas, bien gobernadas, bien manejadas los negocios, no quita, digamos, de que las cosas no son suyas, son de los dos. Si antiguamente ni se preguntaba si nos vamos a casar con separación de bienes o sin separación de bienes. Puede haber alguna situación particular, ¿no es cierto? Muy precisa, digamos, pero de ordinario, lo lógico es que se casen uniendo los bienes. ¿Por qué? Porque vamos a unir nuestras vidas, vamos a unir nuestros corazones, vamos a unirlo todo, vamos a tener hijos en común. Faltaba más, ¿no es cierto?, que ahora que los bienes materiales no son comunes. Lo lógico que lo sean. Entonces, para negocios de importancia, bueno, evidentemente que él tiene que consultar a su mujer y no hacer una cosa que pueda poner en serio peligro el bienestar económico de la familia, sin que ella lo haya aprobado. Bueno, a ver circunstancias especiales, extraordinarias, que sea algo riesgoso, algo, bueno, lo lógico es consultar a la esposa, porque están en una empresa común. Por lo demás, tenga siempre presente el marido esta regla de San Ambrosio de Milán. No eres señor de tu mujer sino el esposo. No tienes en ella una criada sino una esposa, a la que Dios no quiere que hagas sentir tu superioridad. Es una frase exquisita. No dice que no sea superior, pero no quiere, dice que no hagas sentir tu superioridad. Y es por eso que más que señor es el esposo. ¿Qué duda cabe que la esposa tiene que criar a los hijos? Sí, pero no simplemente una criada. La criada hace muchas cosas, una ayuda extraordinaria en una casa, ¿no es cierto? Pero la esposa es mucho más que eso. Es la reina de su casa. Entonces, es la esposa de su marido. Son siempre temas, son muy bonitos, pero claro, estamos llenos de prejuicios, llenos de confusión. Son cosas que desgraciadamente entre los cristianos, entre los mismos eclesiásticos, han sido silenciadas, no se atreven a enseñar porque ¿qué van a decir? Y bueno, se paga muy caro eso. No nos tenemos que avergonzar de nuestro Señor, no nos tenemos que avergonzar de su divina doctrina, porque Él, o si no, se va a avergonzar de nosotros ante su Padre Celestial. Y eso significa que se nos cierran las puertas del cielo, cosa que es simplemente espantosa. Que Dios nos libre y nos favorezca. Ánimo entonces. Y bueno, yo creo una cosa muy importante, porque esas cosas pueden darse, ¿no es cierto? Los temperamentos son lo que son, digamos. Temperamento viene de temperatura. Entonces, una cosa muy importante creo que hay que tener presente es que como es una empresa común, tenemos que tener en cuenta al otro y tenemos que saber nuestras obligaciones para con el otro. Y en el caso de la mujer, que según el ejemplo o la pregunta que se nos pone aquí, eh, tiende a figurar más, digámoslo así,
sin dejar de ser el sol de la casa, porque tiene que serlo, y su marido necesita que ella lo sea. Así que no se apague el sol, que no se olvide que ella no tiene que disminuir la autoridad de su marido, sino que tiene que ayudarlo a él a asumir esa divina misión que tiene para con ella y para con el bien común de su matrimonio y si tienen hijos, para el bien común familiar. Porque Dios lo ha hecho así. Ella puede ser que por personalidad, por temperamento, ¿no es cierto?, sea más absorbente, se ponga más en primer plano, así, pero no va a tomar las decisiones correctas así. Por más que tome y busque imponerse. Porque suele ser que las mujeres buscan imponerse. Y no solamente en Colombia, en Chile también y en todos lados dentro del matrimonio. Porque a la mujer le cuesta, evidentemente, si nadie ha dicho que sea fácil el subordinarse al jefe del hogar, al esposo. No es fácil, pero es necesario por el bien de ella. ¿eh? Ya vamos a ver cómo es esa obediencia. Si nadie está hablando de una obediencia infantil, no estamos hablando de la obediencia de los niños, de los bebés a sus padres. Eso es una obediencia infantil porque son infantes. Estamos hablando de una obediencia racional, de una persona libre, adulta, que debe obedecer, cuando venga el caso, ¿no es cierto? Ya lo veremos, a su marido, que está mejor dotado por Dios para tomar las decisiones pertinentes. Lo que no quiere decir, ya lo dice Jesús a Santa Brígida, ¿eh? de escucharla. Si tomar decisiones, una buena decisión se toma escuchando. Dese cuenta el gran imperio católico, el imperio más glorioso de la historia del mundo, el imperio católico de los reyes católicos, del cual formábamos parte todos nosotros, todos nuestros antepasados, nuestros pueblos. ¿Cómo gobernaban un imperio donde no se ponía el sol? Como decía el gran rey Felipe II, con los consejos reales, escuchando para tomar buenas decisiones. Eso es lo que hacía el emperador más grande del mundo, Felipe II. Una maravilla. El pequeño imperio del hogar, del matrimonio, de la familia. También tomar buenas decisiones supone de parte de aquel que tiene la suprema autoridad escuchar, aconsejarse. ¿Cómo tomar buenas decisiones sobre los hijos sin consultar a su mujer? ¿Cómo? Imposible. Si ella está todo el día con ellos, por razones obvias, ¿eh? Cumpliendo su misión. Así Dios lo hizo. Él tiene que ir a trabajar, que no sé qué, que no sé cuánto. Para tomar buenas decisiones, las tiene que tomar, tiene que consultar a su mujer. Entonces, es muy importante que no porque yo tengo este temperamento, ¿qué le voy a hacer? Soy así, resulta que aquí no hay rey, sino que solamente hay reina, hay matriarcado. No, señora. El matriarcado no es de Dios. Lo que es de Dios es el patriarcado. Usemos la palabra ya que nos la refriegan todo el día, ¿no es cierto? En la Sagrada Escritura se hablan permanentemente de los santos patriarcas, porque eran grandes familias, ¿no es cierto? Donde estaba el padre, era el rey de la familia. Entonces, no, por supuesto no está lo que las feministas y qué sé yo, la ideología dominante atea hace del patriarcado, hace de la familia patriarcal gobernada por el padre, hace de ella una cosa ridícula, ¿no es cierto? Absurda. Entonces, es muy importante, no por mi temperamento yo voy a hacer, no, aquí él que me obedezca porque aquí la que mando soy yo. No, no, aprenda usted a estar en su lugar y ayude a él a tomar el lugar que a él le corresponde, para el bien de todos ustedes. Habrá que rezar mucho, habrá que pedirle esta gracia ahí a San Isidro Labrador, ¿eh?
cuya vida es tan linda, tan hermosa. ¿A cuántos esposos santos, que está lleno el calendario de esposos santos, como le he dicho en su momento, y lleno de esposas santas que obedecieron a sus maridos y no por eso estaban, no las consultaban y no hablaban, nada que ver. Eran muy obedientes y decían todo lo que había que decir, si eran esposas, amantes, cristianas, no eran esclavas. Entonces, una tarea muy linda que exige, por supuesto, esfuerzo y sacrificio. Entonces, es muy importante ahí, bueno, yo quiero ser santa, tengo que luchar por ser humilde, estar en el lugar que Dios me ha puesto para que la familia se santifique, y, y pedirle a mi marido que me ayude y yo ayudarlo a él para que estemos los dos en el que nos corresponde. Y por lo tanto, haya armonía de cada uno en su lugar y la cosa sea una sinfonía maravillosa. Son cosas que hay que ir aprendiendo, obviamente. No puede ser de otra manera. Todos estamos aprendiendo. Los sacerdotes van aprendiendo a ser sacerdotes. Una cosa el seminario, otra cosa estar en el ejercicio del ministerio sacerdotal, ¿no? Otra cosa es con guitarra, como se dice. Y bueno, lo mismo en el matrimonio. Una cosa son las charlas, una cosa es lo que hemos visto en la casa de nuestros padres, otra cosa es ser nosotros, el marido, nosotros, la mujer casada. Es muy difícil, claro que es muy difícil. Es una vocación muy alta. Pero tenemos la gracia de Dios, no se olvida. Y los talentos naturales que Dios le ha dado tanto al hombre como a la mujer para cumplir su misión. Sean del temperamento que sean. Corregirse. Hay que corregir eso porque eso es muy negativo. Puede tener efectos destructores tremendos. Hace mucho mal eso. Mucho mal. Ya lo vamos a ver. Bueno, lo vimos la vez pasada, ¿no? Sí, lo vimos la vez pasada. Así es. Déjenme, se lo repaso si quieren, porque es algo muy serio ese punto. ¿Hay algo que pueda llegar a comprometer a en los esposos la fidelidad conyugal? Sí, además de lo dicho, de las cosas que ya se trataron, eso fue la plática anterior, así que les recomiendo estudiarla, escucharla. Hay algo muy lamentable que compromete en los esposos la fidelidad conyugal y son las suspicacias de una de las partes o de ambas, conocidas vulgarmente con el nombre de celos. Entonces, evidentemente que hay unos celos legítimos, ¿no? El celo de la gloria de Dios, cuando alguien ama a alguien, bueno, quiere cuidarlo, que no me lo vayan a arrebatar, digamos, hay un celo legítimo, digámoslo así. Estamos hablando aquí del celo ilegítimo, enfermizo, ¿no? Bajo la pretensión de que mi mujer la quiero anular. Entonces no puede abrir la puerta, no puede atender el teléfono, no puede ir a la panadería, sin que sea todo motivo de sospechas. Nunca hay que dar sospechas de nada. Pero, ser motivo de sospecha algo que no tiene de por sí nada sospechoso es una cosa donde algo falla, ¿no? Entonces, la vida se va haciendo insufrible así. Entonces, si alguien tiene ese defecto, que se corrija, que pida ayuda a un sacerdote, que aprenda a ver las cosas normales, que no tienen nada torcido, que no tienen nada extraño, digamos, porque el amor exige la confianza de ambos. Por supuesto que los dos tienen que cuidarse el uno al otro, ¿eh? pero con confianza. Si todo va a ser objeto de sospecha
Y bueno, es que llega un momento que no se puede respirar. ¿Mm? Todo será poco, porque nada satisface. Si Dios le ha dado su mujer y su mujer no da motivo legítimo de ninguna sospecha, ¿por qué tiene que sospechar de ella? Confía en ella. Y suele ser que las mujeres son más fieles que los hombres. Suele ser que suelen ser más fieles que los hombres. Con esto no estoy diciendo que los hombres sean infieles tampoco. Hay muchos hombres que son fieles. A Dios gracias. Por la gracia de Dios. Mm. Así que mucho cuidado, ¿no es cierto?, con las mujeres que creen que todos los hombres son infieles. Ah, como son hombres. No, señora. Muchos hombres son fieles a sus mujeres. Muchos. A Dios gracias. Entonces, bueno, hable con su marido, dígale de buenas maneras, ¿no es cierto? Que por qué esa actitud, que pida consejo con un sacerdote. Mm. El marido celoso está siempre al acecho para sospechar de los menores movimientos y ademanes de la esposa. Lo mismo al revés, ¿no? Hay mujeres también enfermas de celos. Todo se interpreta en un mal sentido. Todo es sospechoso. Mala cosa. Hay que corregir eso. Porque si las cosas no se corrigen en el principio, después terminan siendo como la bola de nieve, ¿no? Primero una pequeña bolita de nieve y después termina echando abajo un pueblo. Mucho cuidado con eso. Viene del mal espíritu. A rezar, a pedirle al arcángel San Rafael, que el gran arcángel, uno de los 7 arcángeles que están ante el trono de Dios, y que tiene entre sus misiones primordiales el resguardo del hogar cristiano, la fidelidad, el amor fiel de los esposos. Que alguien se aleje de la iglesia no quita, digamos, que la sociedad conyugal y familiar, mientras sea sociedad, es una sociedad natural, ¿no? Eh, supone que hay autoridad. No hay sociedad sin autoridad. La sociedad se disgrega, se corrompe sin la autoridad. Por eso cada vez hay más caos en nuestras sociedades, porque no hay autoridad. La autoridad se ejerce apenas, pidiendo poco menos que pidiendo perdón. Entonces, el hecho de apartarse de la iglesia no hace que no tengan autoridad ni los padres ni el esposo. ¿eh? Significa, claro, que la autoridad está mal respaldada, porque la gran razón de ser de la autoridad es que la autoridad viene de Dios. No hay ninguna autoridad verdadera que no venga de Dios. Ninguna. ¿Por qué los gobernantes no pueden gobernar? ¿Por qué los reyes gobernaban a sus pueblos cristianos? Por la autoridad de Dios, sino por otra cosa. Y por eso que jamás, nunca alguien tiene autoridad para mandar el pecado. Da lo mismo quien sea. El esposo, el papá, la mamá o el gobernante, da lo mismo. Para mandar cometer un pecado no tienen autoridad, jamás, nunca. ¿No? Porque la autoridad de Dios no es para eso. Eso por una parte, ¿no? Lo otro es en relación a una discapacidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Pongámosle, ¿no es cierto? Hubo una enfermedad, alguien puede tener una dificultad grande, ¿no? Un matrimonio donde el marido, no sé, pierde la cabeza, pongámonos drásticos. Bueno, evidentemente que la mujer es la que tiene que asumir eh, los puntos que estamos aludiendo. Ya lo decíamos con el caso de la falta de formación religiosa del marido. Lo lógico de parte de él, al asumir, ¿no es cierto?, el compromiso delante del altar de Dios, de sus obligaciones, bueno, en esto yo no estoy bien formado, bueno, mientras me pongo al día, mientras estudio y me formo bien, por favor, yo te voy a apoyar y sigo tus indicaciones, ¿no es cierto? Bueno, póngale, ¿no es cierto?, el caso de un hombre que se enferma. El matrimonio sigue siendo matrimonio. Pero bueno, la mujer tendrá que
entrar la esposa a hacerse cargo de una serie de cosas que le correspondían al marido. Pongámosle, hay niños pequeños y ella tendrá que sacrificarse, esforzarse por conseguir los medios de subsistencia, por ejemplo, ¿no? Eh, que en principio le correspondería a él, pero bueno, él está enfermo. Si a veces las cosas no son por culpa de uno, puede ser por las cruces de la vida, ¿no? Eh, Después, lo mismo sea el caso, ¿no es cierto? Bueno, pongámosle que no un problema de temperamento, como poníamos el caso, sino de alguien ya una enfermedad psicológica que se hace patente, la incapacidad total asumir su, eh, para asumir su compromiso, sea por una crisis, una enfermedad que tuvo, pongámosle que en su momento lo hacía bien, pero después vino esto, entonces quedó menoscabado, debilitado, no es capaz, qué sé yo, con una debilidad psicológica. Y bueno, la mujer puede asumir esa, ese rol que en principio le correspondería a él. Bueno, sí, ¿eh? Es lo que hay que hacer. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque estamos en una empresa común. ¿Mm? Dense cuenta, ¿no es cierto?, con la comparación del cuerpo. Cuando a uno le van a tirar un malvado, ¿no es cierto?, le va a tirar una piedra en la cabeza, ¿qué es lo que hace uno? Uno pone las manos para protegerse, ¿no? Y no porque no le haya doler las manos que le caigan las piedras, pero porque es más importante proteger la cabeza. Entonces, las manos entran a proteger la cabeza. Entonces, bueno, si la cabeza tiene un problema, bueno, el corazón asume un rol en el cual evidentemente no va a poder reemplazar del todo la cabeza, porque la cabeza no puede ser reemplazada totalmente, si por algo Dios puso una cabeza. ¿Eh? Pero va a hacer todo lo que pueda ¿eh? Para sacar adelante eh, esa familia. Y uno dice, y se ve, ¿no? En la historia de tantas familias, sea de viudas, sea de, pongámosle, de esposas, que ha habido una enfermedad, ha habido un accidente, ha habido una dificultad mayor, sin ninguna culpa del marido. ¿Eh? Pero ellas, gracias a su espíritu de sacrificio, al abrazarse con la cruz, por su fidelidad a nuestro Señor, han sacado adelante esa vida familiar que estaba debilitada, menoscabada por esa herida, por esa enfermedad, por esa dificultad, y han logrado sacar adelante a los hijos y hacer de ellos hombres de bien y todo, aun cuando faltaba, ¿no es cierto?, la integridad de la misión del padre por una enfermedad, por lo que fuere. ¿Eh? Es así. A veces es al revés, ¿no? Es la mujer la que se enfermó, la que tuvo alguna crisis y quedó debilitada psíquicamente, qué sé yo, y el padre asume, hay funciones casi maternales. ¿Eh? Y bueno, con la gracia de Dios, con la gracia de Dios, y cuida su matrimonio y saca adelante a su mujer y a sus hijos, etcétera. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? La vida no es fácil, eso está claro. Hay que ganarse el cielo y ganarse el cielo significa cargar la cruz de cada día y a veces hay cruces particulares, particulares. Ujú. Bueno, lo primero es no contrariar a su marido, ¿no? Esto es algo muy importantísimo. Nunca, jamás, ¿eh? Si le ha dicho A, no haga B, po. A menos que estemos hablando de pecado, ¿no es cierto? Eso, por favor, que una cristiana no tenga la menor duda al respecto. Si le han mandado a hacer un pecado, jamás debe obedecer al marido, porque sería desobedecer a Dios. El marido no tiene autoridad de Dios para mandar cometer un pecado. Jamás, nunca, no hay excepción. ¿Eh? Entonces, en todo lo que no sea pecado, no lo contradiga, ¿eh? Sea humilde, apóyelo, ¿eh? Y busque conversar con él. Si ve alguna dificultad en el ejercicio de la autoridad, en los modos, en las decisiones que se están tomando, bueno, es lógico que la mujer quiera ser escuchada, pero es lógico.
Porque justamente si no está tomando buenas decisiones, porque no está escuchando a quien debe escuchar para tomar buenas decisiones. Porque el hecho de tomar buenas decisiones no es fruto de hacer, ya les dije, su capricho, ni de creer que se las sabe todas. ¿Eh? Porque gobernar es muy difícil, ciertamente. Por eso la importancia de pedir consejo. Y el consejo que debe tomar la cabeza es el corazón. El corazón. Y por supuesto, ¿no es cierto? Pedir las luces del Espíritu Santo, pedir las luces del cielo. ¿Eh? Pero eh, en el orden, digamos, práctico familiar, bueno, ¿a quién va a consultar si no es a su mujer para tomar una buena decisión sobre un hijo, sobre tal cosa de la vida familiar? ¿Eh? Eso es una de las reglas de oro de San Benito. ¿Eh? Para las decisiones se pide consejo. Y él instituyó los monasterios. Por eso algunos han pensado, ¿no es cierto?, cómo trasladar la vida benedictina al hogar cristiano. Una cosa simpática. ¿Por qué? Porque hay una figura, podríamos decir que bajo cierto aspecto la vida familiar es como un convento. ¿eh? Es decir, un lugar sagrado dedicado a la gloria de Dios. Bueno, San Juan Crisóstomo habla de la iglesia doméstica. San Agustín dice, el esposo hace las veces de obispo. Dese cuenta, de obispo. Es el obispo. La mujer, el corazón, hace las veces del sacerdote. Miren, miren la comparación que usa San Agustín. Y los niños son el pueblo fiel. Los niños del pueblo fiel. Si un obispo quiere gobernar bien a su diócesis, ¿qué es lo que hace? Bueno, hablar, consultar a los sacerdotes. Bueno, ¿a ustedes qué les parece? ¿Cómo ven? ¿Cómo ha reaccionado el pueblo cristiano ante tal cosa? Que no sé qué. ¿Cuáles son las inquietudes, las dificultades, los problemas? ¿Cómo la gente está actuando o viviendo esta situación? Bueno, le pido consejo a los sacerdotes. Entonces es fundamental ¿eh? que la mujer busque las maneras de hacerse oír. ¿eh? Para eso, claro, es importante también lo que les decía la vez pasada, ¿no es cierto? Haga atractivo el hogar. Cuide que ella también guarde su atractivo, ¿eh? Las legítimas vanidades. ¿eh? La pobre anda de espantapájaro. ¿No han visto en los campos los espantapájaros para que los pájaros no se comen la cosecha? No, pues no ande de espantapájaro. Y busque conocer a su marido. El ejemplo que creo que les he dicho, pero lo repito porque lo encuentro tan bonito y tan importante, ¿no? De Santa Margarita, reina de Escocia. Dedicó un año entero a conocer a su marido, verlo actuar, sus intereses, sus gustos, sus preocupaciones, esto, lo otro. Y cada persona es cada persona, cada marido es cada marido. ¿eh? Para darle gusto, para hacerle grata la vida del hogar. ¿eh? Entonces ella tiene que ser un imán. Entonces, no, y si el hombre no puede oscurecer, ¿no es cierto?, el sol, no puede anular a su mujer, sería un amor malentendido, ¿no es cierto? La mujer tampoco debe hacer lo mismo al revés, ¿eh? Porque se entiende que son dos en una sola carne, pero son dos, ¿eh? Para complementarse. ¿eh? Entonces, la primera defensora de la autoridad del marido tiene que ser usted, para su bien, para su alegría, para su felicidad, para que usted pueda ser el sol de su casa. Si Dios por algo ha hecho las cosas así. Muy bien, ánimo entonces. Es una empresa ardua, no se desanime nadie. Escuchando estas cosas, no se desanime nadie, sino que todo lo contrario, estamos dando elementos para ayudarlos a salir adelante, a ser más felices, a trabajar juntos en esta empresa que es tan hermosa y que Dios bendice con la felicidad eterna, nada más y nada menos. ¿eh?
Le decimos a la Virgen Santísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre del amor hermoso, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos, et maniat semper. Amén. Muy bien, a ser felices, sirviendo a Dios, haciendo de su hogar un hogar cristiano.